Bendecido mis hermanos, este maravilloso día, jueves, de enseñanza de lo que es cómo interpretar correctamente las escrituras. Gracias por estar con nosotros nuevamente, escuchando, recibiendo, preparándose en lo que es la palabra de Dios, conociendo lo que son las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo y su obra terminada. Y también sabiendo que al escuchar esta palabra, pues nos estamos alimentando espiritualmente, estamos confirmando la fe, estableciéndonos en lo que es el reino de Dios, y que día tras día vamos de gloria en gloria hasta que el día sea perfecto. Gracias, como dije anteriormente, muchas gracias. Un abrazo para todos, les amamos grandemente. También quiero enviarle un gran saludo y abrazo a mi hermano Cruz, que me escribió el martes y me comentó que tiene 10 meses de estar escuchando los mensajes de los jueves y los domingos. Y me puso estas palabras. No conozco al hermano Cruz personalmente, pero ha estado escuchándolo y me puso estas palabras que me motivó, me inspiró para seguir predicando la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Me puso en el mensaje, han sido de mucha enseñanza. Dice que estos mensajes han sido para él de mucha enseñanza, e incluso me dijo, me llenan mucho. Qué bueno es eso. Qué bueno es saber que hay personas que están escuchando la palabra de Dios y están recibiendo de Dios y los está llenando. Pues ese es el alimento espiritual. Y gracias al Señor que cuando nos está llenando es porque significa que estamos entendiendo que el Espíritu Santo nos está dando revelación de lo que nos está dando, nos está enseñando, nos está revelando, nos está iluminando. Gracias, mi hermano. Quiero decirles que es un hermano que es generoso, ha estado ofrendando él, ha enviado sus ofrendas por medio de Simpe. Quiero agradecerle grandemente porque sé bien que Dios se está moviendo en sus vidas y que en su vida, y que esta palabra va a traer en él lo que es el conocimiento de que somos libres de toda maldición. Y no solamente él, todos los que están escuchando la palabra, que estamos recibiendo el conocimiento de que somos libres de todas las maldiciones de la ley. Gracias, hermanos. Aquellos hermanos que desean escribirnos allá por WhatsApp, el número de teléfono es 71 31 0954. 71 31 0954. Y si Dios pone en su alma enviar una ofrenda, lo puede hacer por medio de este mismo número, que es simple también. Bueno, ya dicho todo esto, vamos a lo que es la palabra de Dios. Como dice un periodista, a lo que venimos. Una de las cosas, otra es pedir disculpas, porque puse en el título del video, puse el tercero, segundo, a ver que puse que era el segundo síntoma, cuando realmente era el tercero. Pues para que no se confunda, porque llevamos tres síntomas que hemos visto. El primero fue la condenación. Eso significa que no soy, hay personas que piensan, creyentes que piensan, creen, valga la redundancia, que no son dignos de ser escuchados, ni son dignos de recibir bendición del Señor. Eso significa que hay condenación en su vida. También vimos el segundo síntoma, que es el desempeño, que es aquella persona que necesita hacer algo para ganarse el favor de Dios, para ganarse la bendición de Dios, para agradar a Dios. Y vimos el tercer síntoma, que lo vimos el jueves pasado, que es deudor de Dios. Sí, decíamos que no tenemos que pagar nada y que Dios no nos está cobrando nada. Bueno,
Hoy veremos el cuarto síntoma y con ayuda de Dios el quinto. Pero vamos a Lucas capítulo 8, verso 11, la cita bíblica de inicio que tenemos. Dice de esta manera: esta es, pues, la parábola. Está hablando de la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Cuando sembramos esta palabra, porque la estamos sembrando, dará una cosecha en su vida, dará fruto según la semilla, según el género que estamos sembrando. Y quiero decirle algo: en el momento que la palabra de Dios dice que en el momento que la recibimos y la entendemos por el Espíritu Santo, dará ese fruto. Por tanto, lo que estamos haciendo aquí, sí, cierto, es enseñando, pero estamos sembrando una semilla, o estamos sembrando semillas en el cual dará fruto. Hay personas que dicen: bueno, es que mi hijo no, o mi esposo, mi esposa, o el vecino, o el sobrino, o la tía, o la abuela, no han querido volver sus ojos al Señor. Quiero decirte algo: si ya le predicaste la palabra, si ya le enseñaste acerca de las buenas nuevas, la semilla está ahí. La semilla fue sembrada. Ahora dejemos de que esa semilla, como dice la palabra de Dios, que el reino incluso es como una semilla, que la sembramos, vamos, dormimos, lo levantamos, la cuidamos, y esa semilla, ¿cómo la vamos a cuidar, la semilla que hemos sembrado en el Evangelio? Pues orando por esa persona. En un de repente, usted dice: mira, cambió su vida, recibió a Jesucristo. Hablando de recibir al Señor Jesucristo, pero si le hablamos de sanidad, la semilla de sanidad que es la palabra, le hablamos semilla de prosperidad a esa persona, le hablamos semilla de victoria, de semilla de éxito, semilla de más que vencedor, semilla de santidad conforme al nuevo pacto, semilla de gracia, semilla de misericordia. Pues quiero decirte algo: esa semilla, como todo comenzó por una semilla, quiero decirte algo para pasar más adelante a esto. En el Génesis, Dios hizo el árbol y después dio fruto, y ese fruto dio semilla. Hizo un árbol, dio fruto y dio semilla. No hizo la semilla y sucedió un fruto y hubo un árbol, no, sino hizo el árbol, dio la semilla, dio un fruto y dio semilla. De ahí no más Dios volvió a hacer árboles, porque ya ese árbol, primer árbol, dio fruto, y ese fruto traía semillas, y esas semillas iban a dar más árboles. Por tanto, cuando nosotros damos, ya el Señor nos ha dado la palabra, pues entonces nosotros sembramos esa palabra, y lo que vamos a tener es una expectativa de fe de que esa palabra va a dar fruto para lo que fue enviada. Diciendo esto, dijimos que es una creencia incorrecta de pensar que tenemos una deuda con el Padre Celestial. No tenemos ninguna deuda. Esto no puede ser, porque no podríamos pagarle a Dios la salvación jamás. Y no la salvación, los beneficios que trae esa salvación que nos ha dado a través de Cristo Jesús, no podemos, ni podíamos, ni podremos pagar. Por tanto, es por gracia. No estamos debiéndole nada, ni Dios Padre nos está cobrando nada. Porque entonces no sería por gracia, sería por salario. Estaríamos, el pensar esto, el creer esto, estaríamos desechando la obra perfecta y terminada de nuestro Señor Jesucristo. Así como diciendo, lo que hizo el Señor no está completo, necesita de que yo le ayude con algo, que pueda hacer algo. Nuevamente digo, repito, la inspiración de lo que hacemos es
por amor y agradecimiento y no por pagar por algo que ya Dios nos ha dado gratuitamente. El cuarto síntoma es no estar. El cuarto síntoma de tener una vida bajo ley es no estar 100% seguro de haber sido perdonado. Muchas predicaciones han hecho más consciente a los creyentes del pecado que del perdón. Esto es tremendo. Haciéndoles creer que tienen tiene doble naturaleza, la divina y la pecaminosa. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es nueva criatura? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dice la palabra que la vieja naturaleza murió en la cruz del Calvario con Cristo Jesús, que la tomó y nos dio una nueva naturaleza. Somos nueva criatura. Tenemos la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Es 1000 veces mayor el perdón que se nos ha dado que el mismo pecado. Es por eso que yo no creo que el pecado, lo que se llama pecado, porque son acciones del pecado, porque el pecado es un poder, pero después hablaremos de eso, que las acciones de pecado detengan las bendiciones, los beneficios que Dios nos ha dado. Porque mayor es, y lo dice 1 Juan capítulo 4, mayor es el que está en nosotros que lo que está en el mundo. Y las acciones de pecado, las acciones pecaminosas, que están en Gálatas 5:22, son del mundo, son de la carne. Pues mayor es el que está en mí. No con eso, entiéndase, no con eso estoy diciendo de que entonces vamos a andar pecando. No estoy diciendo eso. Ya hemos hablado bastante de ese asunto, sino que lo que estamos estableciendo es que es mayor Dios que el pecado. La obra de Jesucristo en la cruz del Calvario que todo o cualquier pecado. Por eso me duele mucho oír enseñanzas que se les dice a los creyentes de que como han fallado ya no pueden recibir de Dios, ya Dios no les va a hablar, ya no van a poder caminar, y eso lo que les trae, lógicamente, es una condenación, y muchas veces lo hacen con buena intención para que las personas, los creyentes, caminen en la santidad que Dios le ha dado, pero no es la manera que Dios nos enseña de expresar, de instruir a las personas a caminar en esa santidad. Se predica, vamos a ir en contra del pecado. Pero el pecado ya fue resuelto en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Y entonces usted oye gente de que se declaran en contra del pecado y estamos en contra del pecado y Dios está en contra del pecado, pero ama al pecador. Y es cierto. Pero para que las personas nacidas de nuevo tengan un cambio en su vida, no es hablándole del pecado, es hablándole de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso 1 Pedro capítulo 4, verso 1, dice, usted está justificado por la sangre de Jesucristo. Tiene que tener claro eso. Por eso es que dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación. Es decir, no hay nada que me condene. No hay pecado que hay. Primero, no soy un pecador, soy un hijo de Dios, lavado con la sangre del Cordero. Y entonces te verá que muchos dicen, sí, pero mire lo que hacen, mire lo que está haciendo aquí, mire lo que hace allá. Esas son acciones que quedaron, que lo que necesitan es renovar su mente.
Dice 1 Pedro capítulo 4, verso 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, Cristo Jesús, terminó con el pecado. Terminó con el pecado. Y yo siempre digo esto, es que sucede algo. Como vivimos bajo el pecado, hubo una mente y el sistema caído de pensamiento en este mundo, lógicamente anda y piensa como un pecador. Nosotros quedamos viciados. Por eso es que la Biblia dice que nosotros debemos de renovar nuestra mente. Tiene que renovar nuestro entendimiento para que sea transformada toda nuestra alma. Porque todavía se nos vienen pensamientos porque nos fue enseñado de esa manera. Se nos fue enseñado. No recuerdo muy bien aquí, pero los expertos dicen que un niño de 7 años ya tiene 15,000 palabras programadas en la mente. Imagínense. E incluso algunos expertos dicen que un niño que está en el vientre de la madre ha escuchado y tiene ya 5,000 palabras. ¡Wow! Dios mío, cómo el cuidado que hay que tener a los padres de cómo hablarle, porque algunos dicen, no, es que está aquí. No, es un ser que ya está en proceso y está recibiendo por intuición y está siendo instruido, enseñado, porque está oyendo. No voy a meterme en eso, más adelante enseñaré estas cosas, pero quiero decirte algo de lo importante ahora. ¿Cuántos nosotros que estuvimos fuera de las cosas del Señor, fuera del reino de Dios, que no oímos, que no vimos? Y nuestra mente está viciada. Por eso es que algunos dicen, es que el diablo, no es el diablo está destruido, solo que quedó viciada la mente, claro, con todas las cosas satánicas, demoníacas. Y el poder está en nuestro espíritu. Dios le dio el poder desde el principio al hombre. Me voy a meter en algo, pero que ya lo he hablado un poquito, porque hay personas que dicen, es que Dios tiene el control de todo. No, Dios llegó, hizo la tierra, hizo el hombre, ¿y qué hizo Dios? Le entregó la tierra, le dio autoridad para que gobernara. Esto lo estaremos viendo con la ayuda del Señor el próximo año, que estaré hablando acerca, dando una serie de enseñanzas, reinando en vida. Y usted va a entender cosas mucho más importantes. El poder está en ti. La autoridad está en ti. Dice Mateo 28, que Jesús vino a recuperar esa autoridad. Dice que ha sido dado en él todo el poder en el cielo y en la tierra, y se la entregó a la iglesia, la entregó a nosotros. Hay una autoridad. Estoy estudiando y investigando para que cuando entré en lo que es el reino, reinando en vida, que es viendo el reino de Dios, hablar de esa autoridad que Dios nos ha dado. Pero bueno, lo que estamos estableciendo es de que usted no está en pecado, que 100% usted ha sido perdonado y que Dios, a través de Cristo Jesús, trató con el pecado. El Padre nos envió a predicar el evangelio de gracia, no el evangelio de pecado, no el evangelio de derrota, no el evangelio de destrucción, no el evangelio de pobreza. Tanto es así que Lucas capítulo 4 verso 18 dice bien claro, dice nuestro Señor Jesucristo, dice, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. ¿Quién es la buena nueva para los pobres? Sencillamente y gloriosamente Cristo Jesús y su obra terminada, lo que hizo en la cruz del Calvario. Pero en Hechos capítulo 20,
verso 24, una cita que estudiamos hace meses atrás, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios. Evangelio, las buenas nuevas. Gracia de Jesucristo. Un regalo. El mayor regalo que hemos recibido nosotros. Que vive dentro de nosotros. Imagínense, el regalo. Dios hecho hombre. Que murió y resucitó. Ahora vive en nuestro espíritu. Él habita en nosotros como regalo, como algo que no pagamos el precio para obtenerlo, sino que simplemente Dios Padre, por amor, nos entregó a su Hijo y vive en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Por tanto, fuimos llamados a predicar el Evangelio. Y el Evangelio es una buena nueva para mí. Todo lo que se habla casi siempre de escatología, pero más que lo que enseñan de escatología es como darle cierto temor para sostener a la iglesia, para sostener a los miembros. No, Dios no trabaja por temor. Dice que nos liberó de esa esclavitud de temor, lo vimos. Entonces, el Evangelio es las buenas nuevas acerca de Cristo y su obra terminada. No, nosotros no fuimos llamados, los ministros de Dios, ni la iglesia fue llamada a predicar, ni señalar el pecado de alguien. No. Nos llamó a reconciliar. Ay, cuando entremos en esa palabra de 2 Corintios 5, 19 y 20, a reconciliar a la gente, a reconciliarnos a los que no tienen a Cristo en su corazón. Y más, considero que mi llamado es ese, a enseñarle a la iglesia qué fue lo que sucedió cuando recibió a Jesucristo como su Señor. Con la salvación, ¿qué es acerca de la salvación? Por eso Romanos 10:17 dice, así que la fe es por prestar atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Oiga bien esto. Así que la fe es por prestar atención a las buenas nuevas acerca de Cristo. La fe es por prestar atención. ¿De quién? Las buenas noticias acerca de Cristo y su obra terminada. Mi fe es confirmada, la fe de Dios que está en mí y en mía, es confirmada, es establecida en prestar atención, no a las cosas malas, no a las malas noticias, no a lo que me digan que soy un pecador. Primero soy salvo y después ya soy pecador. Que soy un hijo de Dios en pecado. No, sí, yo sé bien que hay que corregir conducta, pero dice la palabra que Dios santifica, el Dios de paz, 1 Tesalonicenses 5:23, el Dios de paz santifica espíritu, alma, renovación del entendimiento y cuerpo. Sí, queremos hacerlo todo del exterior hacia adentro y es todo lo contrario. Viene Dios actuando. El Dios de paz es el que santifica. No acusando, no golpeando, no condenando, no señalando, no diciéndole a la iglesia que se van a ir al infierno porque hicieron esto, otro. ¿Quién? ¿Qué hombre? ¿Qué
¿Qué hombre está autorizado? Y creo que ahí sí no lo ha autorizado Dios. ¿Qué hombre ha autorizado a decirle a la iglesia que porque cometió algo se va a ir al infierno? ¿Quién lo capacitó para decir y enviar a una persona al infierno cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para que ninguno de sus hijos vaya al infierno? ¿Que estábamos camino hacia allá? Sí. ¿Pero que vino un Salvador? Sí. ¿Que vino un Redentor? Sí. ¿Que vino alguien a justificar lo llamado Jesucristo? Sí. ¿Que vino el Hijo de Dios? Sí. ¿Que Dios se hizo hombre? Sí. Para salvarnos. Por tanto, no permitas que nadie te señale, ni te condene, ni te trate como un pecador. Eres un hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero. Eres una hija de Dios, lavada por la sangre del Cordero. Él es el que pagó el precio. Él es. Recuerda a Jesús. Jesús con aquella mujer que cayó en adulterio le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? No está, Señor. Bueno, yo no te condeno. Vete. No sigas haciendo eso porque vea el peligro que tienes. Pero de mi parte, yo no te condeno. Esto nos trae, esta enseñanza de gracia no es para caminar más bien en el pecado o en las acciones de pecado. No, es para liberarnos, ser libres. Él me hizo libre, Él te hizo libre. Para mí el predicar pecados son malas noticias. Oh Señor, ¿cómo se toma la Biblia para enseñar esto? Hay tantas cosas extraordinarias, hay tantas cosas maravillosas, hay tanto que aprender y conocer de nuestro Padre Celestial. Hay tanto que aprender y conocer de la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Hay tanto que conocer de lo que somos en Cristo Jesús, de lo que tenemos en Cristo Jesús y de lo que podemos en Cristo Jesús para estar perdiendo, y dispénseme, pero es perdiendo el tiempo en cosas que no edifican, que no son buenas nuevas. Usted oye, hay que predicar arrepentimiento, pero nadie es salvo por arrepentirse, sino por creer en nuestro Señor Jesucristo. Pastor, pero entonces no hay arrepentimiento. Va a haber arrepentimiento, ahorita vamos a ver. Pero en Hechos 16:30, verso 31 dice: y sacándolos, estaban en la cárcel, les dijo: señores, el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: arrepiéntese. ¿No dice eso? Eso se manejaba en el antiguo pacto. Aquí dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios dijo bien claro con Juan el Bautista, cuando vio a Jesucristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Cristo Jesús arregló lo que es el pecado. Arrepentimiento es un cambio de mente. No es un cambio de espíritu. Nadie es salvo por cambiar el espíritu, por si no puede. Porque el espíritu nace de nuevo, nos enseña Juan 3. Primera Juan 5:1 nos enseña que el espíritu, nosotros, el verdadero yo, nace de nuevo. Lo que el arrepentimiento hace es cambio mental. Por tanto, como viene en cambio de mente, empezamos a pensar con la mente de Cristo que está en nuestro espíritu. Pues va a haber un cambio de dirección, va a haber un cambio de actitud. Y todo lo que estábamos haciendo incorrectamente antes, empezamos a dejarlo y empezamos a caminar en las obras, dice Efesios 2:10, en las obras de nuestro Señor Jesucristo, en las acciones de nuestro Señor Jesucristo. Pero note algo, no es
que el arrepentimiento me salva, no. Transforma mi mente. Eso se llama arrepentimiento. Transformar nuestro entendimiento. Y entonces empezamos a caminar en la buena voluntad de Dios, en la agradable y perfecta. Eso está en Romanos capítulo 12, verso 2. Para esto entenderlo, hay que entender que el hombre es espíritu, es alma y cuerpo. Pero a veces se hace un arroz con mango, lo que es el espíritu y el alma, y ahí es donde empiezan a afectar a las personas. El arrepentimiento, dije que es renovar nuestro entendimiento con el propósito de disfrutar de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oiga bien esto. Un hijo, yo sé que va a estar fuerte esto que voy a decir. Un hijo de Dios, un nacido de nuevo, si su mente no es transformada, si su entendimiento no es renovada, es hijo de Dios en el espíritu, pero haciendo injusticias. Un justo, que esto es lo que les enseñó Pablo en 1 Corintios capítulo 9, del capítulo 6, del verso 9 al 12. 1 Corintios capítulo 6, del verso 9 al 12. Cuando les dice, esto eran ustedes. Ahora no, porque vemos justos haciendo injusticias. Sí, vemos creyentes haciendo cosas incorrectas. A ver, no vayamos muy lejos. Usted mismo, hijo de Dios, alaba a Dios, glorifica a Dios, amas a Dios, sabe que Dios te ama. Y a veces, como digo para no ser muy, metemos los escarpines, digo yo, como niños, la fallamos, la pifiamos. ¿Vamos a justificar eso? No, pero soy un hijo de Dios que estoy aprendiendo a caminar en la justicia de Dios. Estoy aprendiendo a caminar en esa justicia, en lo que yo soy, en lo que yo tengo y en lo que yo puedo en Cristo Jesús. Por tanto, la gracia es un regalo de parte del Padre Celestial y no nos anda, como dije anteriormente, cobrando lo que Dios nos dio gratuitamente. Quiero decirte algo. Este síntoma, el cuarto síntoma, de no estar 100%, no de que se sienta. Hay domingos, cuando yo predico, que me siento, ¿cómo puedo decirlo? Me siento grande. ¡Oh! ¡Qué hombre de Dios! Pero hay lunes que amanezco, que no me siento como hijo de Dios. Y como la salvación es por fe, no es por lo que siento, sino por lo que creo. Fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Y hay una palabra establecida, que al recibir a Jesucristo en mi corazón y confesarlo con mi boca, soy salvo. No es por lo que siento, ni por lo que hago, ni por lo que dejo de hacer. Por tanto, a veces no me siento ni perdonado, pero lo creo. Tengo que creerlo. Soy un hijo de Dios. Hay momentos que no me siento como hijo de Dios. Estoy hablando de sentir. Estoy hablando de emociones. Porque hoy en día hay muchos cristianos que les cuesta caminar en fe por motivo de sus emociones. Actúan según, tomen decisiones incluso según se sienten. ¿Cómo usted siente hoy? Mis emociones están caídas. Bueno, entonces voy a actuar en el Espíritu. Es lo que creo, es lo que dice, es lo que hay dentro de mí. Así es como funciona lo que es la fe. Hay momentos que usted ve todo cerrado, todo mal. La economía
Economía, mal. Finanzas, físicamente, le duele todo. Van del médico, le da malas noticias. Eso, como escuchaste, tus emociones empiezan a decaer. Tu ánimo empieza a decaer. Entra la preocupación, la ansiedad, el estrés. Y ahí es donde ahí podemos decir, como dijo David en el Salmo 101, alma mía, alaba a Jehová. Significa que en ese momento David, en el alma, no quería alabar a Dios para nada. Y le dice, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Hay beneficios de estar en nuestro Señor Jesucristo. Hay beneficios de tener a Dios como Padre. Y empieza a decirle los beneficios. Empieza a hablarle. Oiga, parece como locura. Ese hombre hablándole al alma, el espíritu, él, el verdadero yo, hablándole al alma. Ok, alma mía, te sentís así, pero el asunto no es así. La palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto. La palabra de Dios dice que suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, verso 11, que el mismo espíritu que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales. La palabra de Dios dice que por su llaga nosotros hemos sido sanados. 1 Pedro 2:24. Y empiezas a hablar. Mire, cuando usted empieza a hablar, yo salgo todas las mañanas a caminar. Camino más de 1 hora. Y yo voy con mi mente, hablando, planeando, diciendo versículos, confesando versículos, proclamando versículos, usando autoridad. Quiero ver unas cosas que cambien en mi vida. Entonces le hablo a mi cuerpo, le hablo a mis hijos. Voy en la mente ahí. Antes he estado orando y estudiando. Antes de salir, oro, estudio, hablo lo que quiero para que le sucedan a mis hijos, a mis nueras. Oro lo que quiero que le sucedan a mis nietas, a mis bisnietos, al esposo de mi nieta, una de mis nietas, a mi esposa. Aunque vea todas las cosas mal, estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Pablo dice en 2 Corintios, como creí, por tanto hablé. Como creí, por tanto hablé. Conforme a lo que está escrito, no lo que siento. Es que me siento pecador. Pues no se sienta pecador. Háblese, dígale, tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú eres lavado por la sangre del Cordero. En ti no hay pecado. Vamos al quinto, confío en Dios haberme explicado. Quinto síntoma de vivir bajo ley: vernos en la obligación de servir a Dios. Si usted ve estos títulos que estoy dando, esta enseñanza que estoy hablando, lo que trae es un estrés, el tener una obligación de servirle a Dios, nos trae una ansiedad, una condenación. Y sí, vamos a servir a Dios, pero de la posición correcta, no de la posición incorrecta. Desde la posición de la gracia de Dios, no de la posición de la ley. Se ha manipulado muchas veces al creyente, predicándoles: Jesús ha hecho tanto por ti, ¿qué harás tú por él? ¿Qué puedo yo hacer por el Señor?
¿Qué puedes tú hacer por el Señor? Si somos de los que necesitamos a Él. Y este es un tipo de manipulación para obligar a las personas. Creo que sí lo he dicho, pero lo voy a volver a decir. Un día estaba en una de las cursos del seminario, y estaba hablando de liderazgo, y yo le decía a la profesora, es que para mí es una pasión predicar. A mí nadie me tiene que obligar. A mí nadie tiene que estar detrás mío para orar, escudriñar la palabra, investigar. No, es mi deleite. Yo me meto en la oficina y se me va el tiempo. Oigo enseñanzas de mis mentores, oigo tanto que se me va el tiempo. No es una obligación. Cuando a mí me obligan a algo, tengo por seguro, a mí cuando me obligan algo, me aburro después. Me aburre eso. Pero llega el momento como que ya empiezo a perder el sabor. Tengo 39 años de predicar. Y siempre me emociono y lo disfruto, y ver cosas que me enseñan nuevas, aunque están en la Biblia hace miles de años, verlas ahí, wow, que Dios me ilumina viendo eso. Me emociona, no es obligación. Servirle como pastor no es una obligación. Mire, hermano, lo voy a decir más adelante. Servirle, por eso es que Pablo hablaba de servirle al Señor en el Espíritu. Porque se puede servir en las emociones, y mucha gente por obligación le sirven en las emociones al Señor, y usted ve que cuando se enfrentan a las circunstancias, a los retos, a los desafíos, aflojan. ¿Por qué? Porque están haciendo algo no desde el amor, sino de una obligación. Es que si no le sirvo a Dios, Dios se va a enojar. Quiero decirte algo, si yo dejo de pastorear y me voy a hacer otra cosa, ustedes saben bien que yo tengo, el pastorear mío es de 24 horas. Estoy en el servicio 24 horas. Yo no trabajo en lo que se llama secular. Yo renuncié a una institución gubernamental para servirle a Dios hace 39 años atrás. Oiga bien, recuerdo, permítame hacer una ilustración ahí, recuerdo que en esta institución, ahí trabajaba mi padre también, salió pensionado de ahí. Después de cierta cantidad de años, marcábamos tarjeta, el relojito con la tarjeta. Después de cierta cantidad de años, tenían el privilegio de trabajar sin marcar tarjeta. Eso significaba que había una confianza plena en ese empleado. Lógicamente había un estudio que le hacían, que ese colaborador, se llama ahora, ese colaborador iba a estar a la hora que tenía que entrar. Yo veía a mi papá con una pasión. Trabajó 38 años ahí. Siempre estaba antes de la hora. Salía después de la hora. Y yo decía, qué bueno es en las cosas del Señor. Él me enseñó eso en mi trabajo secular, para incluso las cosas del Señor. Yo no tengo que tener a alguien a la par mía para que ore, ayune, o porque me estén manipulando y tienes que servirle a Dios, porque si no Dios se enoja. No, si yo dejo de pastorear, Dios no se enoja conmigo, porque este asunto es voluntario. Todo lo que tú hagas en Cristo Jesús es voluntario, y si lo haces desde la base, desde el fundamento del amor, mire hermano, usted nunca se va a aburrir, no se va a cansar. Mire, yo he visto
han sucedido cosas contra mi vida. He estado en riesgo de perder mi vida por causa del Evangelio. Y eso no me ha detenido, y no porque sea muy valiente. No porque sea muy fuerte. No, 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 no. Es porque amo el servicio de Dios. Lo hago con amor y agradecimiento. Todo lo que hago es con amor y agradecimiento. Ahora, se les ha puesto una carga a los hermanos. Por eso, no voy a decirlo ahora, pero el Espíritu Santo estos días me ha tenido inquieto con una visión, voy a ponerlo así, una visión para el año 2022 con la ayuda del Señor, de establecer totalmente diferente a lo que hemos visto tradicionalmente, e incluso no se lo he visto ni lo he oído a nadie, y quiero llevarlo a cabo. Sí, dije, Señor, si esto está así, así lo voy a hacer. En mi vida ministerial, dispénsenme que les hable de mí, pero en mi vida ministerial, cuando algo me ha tocado que aprender, cuando salí del legalismo a la restauración, soy radical, se me fue la mitad del grupo que tenía. Y puede ser que se me vaya algunos también, por causa de lo que estoy hablando de gracia. Y puede ser que algunos dejen hasta de servir, en lo que se llama servir tradicionalmente. Porque como se está manipulado, entonces cuando se deja de servir, os deja de servir según a los estatutos que nos han enseñado las denominaciones, entonces empezamos a caer como en una condenación. Y si algo falló o algo no sucede, es por no servirle a Dios. Nosotros no servimos a Dios por obligación. Servimos a Dios por amor y agradecimiento. Los creyentes que sirven, dije, por obligación al Padre, usted verá que muchos de ellos, cuando se encuentran en una circunstancia, en un desafío, en una en un desafío, renuncian de ese servicio. Por eso, una de las cosas que quiero enseñar, dije que no iba a decir, ya voy a decir una, es levantar una escuela de creyentes que sirvan a Dios con amor, que permanezcan siempre. Pero bueno, vamos a verlo. Entendemos que servir a Dios es servir a la gente. Entiéndase esto. Servir a Dios es servirle a la gente. Porque hay personas que tienen... Mi llamado ministerial es servirle a la gente, no que la gente, no servirme de la gente. Sé bien que la gente, como ha sucedido, me han honrado, me han estimado, me han cuidado, me han se han dejado usar por Dios en el servicio de suplir mis necesidades económicas. Sé bien que Dios los ha bendecido para bendecirme, pero lo hacen con amor, lo hacen con agradecimiento. Pero lo primero que tengo es que servir a Dios es servirle a la gente, porque la gente es lo que más ama a Dios. Envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que salvara a la gente. Dice Gálatas 6:10, dice, así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Y pues dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Así que servir a Dios es servir al vecino. Pero no es cristiano, no es hijo de Dios. No dice eso, dice que le sirvas a Él. Que le ayudes en todo, que le des incluso la palabra de Dios. Porque no solamente se sirve a Dios en un púlpito, no solamente se sirve a Dios dentro de un local, a la iglesia, sino que también servimos con una profesión, que fui llamado
que Dios hizo que mi profesión la dejara a un lado, aunque utilizo parte de la profesión en las cosas del Señor, pero es ayudar, es servir a otras personas con la profesión, con el oficio, con conocimiento, con talento, con una destreza, con una habilidad. No hay que obligar a los hermanos a servir a Dios, y menos condenarlos y señalarlos. Servimos a Dios cuando le servimos a otra persona, sea en nuestra iglesia o no sea en nuestra iglesia, sea creyente o no sea creyente, esté yo de acuerdo o no esté de acuerdo con las cosas que piensa. Eso es un servicio. Porque hemos creído y hemos encerrado y hemos encajonado que servirle a Dios es solo ahí dentro de la iglesia, cuidando la puerta, recogiendo las ofrendas, predicando, siendo maestra o maestro de escuela dominical, de ujier. Sí, gloria a Dios por eso, pero no solo ese servicio. Allá afuera había un lema que estudié hace muchos años que me gustó, ese lema, y era: entramos, en ese tiempo decíamos la casa de Dios, sabemos que la casa de Dios somos nosotros, pero en el templo, o el local, perdón, entramos al local a adorar a Dios y a aprender instrucciones de Dios, y salimos al mundo a servirles de parte de Dios. Esto es sumamente interesante. Desde el puesto que estás, puede ser que estés vendiendo un puesto ahí, puede ser que tengas una gran empresa. Gloria a Dios, y el propósito de Dios que tú tengas una empresa es que sea bendición para otros. ¿Cómo eres bendición para otros? Dándole trabajo, pagándoles justamente. Puede ser que seas en una oficina, puede ser que sea abogado, puede ser que sea médico, puede ser que seas enfermero, enfermera, odontólogo. Estás sirviendo a Dios. Tú puedes servir a Dios, que vas a servir a la gente. Y si lo vas a hacer, lo vas a tener que hacer con amor y pasión, porque amas a la gente. Porque amas a la gente. Se me fue el tiempo. Hay más que hablar, un poquito más que hablar acerca de este tema, de lo que es. No es por obligación que le servimos a Dios, sino porque hay algo dentro de nosotros que es un agradecimiento, que es amor. Yo estuve y dije, estaría todavía, solo que él dejó de ministrar, de predicar. Estuve más de 15 años con un hombre, mi pastor. Me enseñó muchas cosas gloriosas y maravillosas. Y sí, yo servía a Dios sirviéndole a él. Servía a Dios sirviéndole a la iglesia. Pero cuando estaba en la institución trabajando, servía a la gente con muchas cosas, con un consejo, con una palabra de aliento, con una palabra bíblica, orando por ellos. Es servicio eso. Es servicio. No encajonemos a Dios en lo que es el servicio, pero hagámoslo todo con amor y agradecimiento. Amados hermanos, termino el día de hoy con este quinto síntoma de vivir bajo la ley: vernos en la obligación de servir a Dios. Usted no está obligado, usted lo hace voluntariamente. Todo. Cuando iban a ofrendar allá en el primer libro de Crónicas 29, David le dio gracias a Dios porque veía que voluntariamente el pueblo de Dios estaba dando para las cosas del Señor. Amados hermanos, estos días de esta semana son de gracia, de poder
medita en estas dos síntomas de no sentirse perdonado. Tú estás perdonado, aunque no se sienta, usted camina en fe que estás perdonado, y no es que estás obligado a servir. No, tú no estás obligado a servir, y siempre sirves en algo. Bendiciones. Nos vemos el próximo jueves.